Amén. Amén. Bendiciones sostendrán y harán. ¿Cuántas tienes ya? Dios te manda mucho más. Bendiciones. Te vas a sorprender cuando creas lo que Dios hará por ti. Recibamos otro testimonio, otra experiencia de poder, otra experiencia de presencia, de protección. Son testimonios que confirman. Buenas noches. Buenas noches. Rosa para Dios. Soy una persona que cuando vine por primera vez a esta comunidad con una serie de problemas. El padre es testigo de lo que me estaba sucediendo. Y mi testimonio es que el padre me dio el camino que tenía que coger. Y yo antes reprochaba de las cosas que me pasaban. Pero hoy en día, el momento que estoy viviendo, yo digo, pero mira, si no me hubieran pasado esas cosas, no estuviera aquí. Porque a raíz de todo lo que me sucedió, fue lo que me hizo llegar acá. Y pues es algo maravilloso cuando ya uno conoce a Dios, el llamado que Dios le hace a uno. Y yo le digo que las personas con muchos problemas que tengan tienen que buscar siempre el amor de Dios, no perder la fe, porque la verdad yo tuve muchas crisis, hemos dicho que no sabía qué hacer, y para la honra de la gloria de Dios, hemos dicho, hoy estoy aquí en esta comunidad, he sentido el llamado del Señor para servirle, lo estoy haciendo con mucho amor y toda la gloria sea para el Señor. Amén. Bendiciones. Dios te manda más. Bendiciones. Te sorprenderás. Vamos a honrar a Dios esta noche con nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a darle a Dios lo que es de Él. Creemos firmemente que Él nos da lo nuestro y mucho más. Hace que la copa rebosa, hace que sobren 12 canastas. Siempre nos da en sobreabundancia. No tengan miedo. Malaquías invita hasta prueben a Dios, y no en el sentido de tentarlo. Confíen en Él y den su ofrenda, y Dios te mostrará que Él es el dueño del oro y la plata. Omnipotente Dios, Padre proveedor, al mirar las aves del cielo que no siembran ni guardan en depósito, al observar en el campo los lirios que no siembran ni guardan, y cómo tú los vistes y alimentas las aves, me lleva a pensar cuánto más harás por mí si tuviera más fe. Cuánto más harías por mí si creyera más en ti y en tu palabra. Hoy quiero sembrar esta ofrenda confiando en tu palabra. Quiero sembrarla en el terreno fértil de tu reinado. Bendiga mi ofrenda, bendiga mi diezmo, bendiga mi limosna, bendiga mi trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordarles, mientras recogen la ofrenda, sugieres,
que el próximo martes el grupo de oración será, sigan ahí en el sector del BAI, la cancha del BAI. Es el grupo de oración correspondiente al mes de febrero. Nos reuniremos allá en esa canchita del BAI. Ya tenemos el permiso. Ustedes saben que cada mes salimos una vez a lugares públicos a reunirnos y a orar, a alabar a Dios en torno a nuestra isla. Están todos invitados. Inviten a sus amigos ahí mismo en la cancha del Bait. Estaremos reunidos alabando a Dios, orando por la isla. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Josué capítulo 5, versículos del 1 al 12. Josué 5, 1 al 12. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Yahvé dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuántos años? Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron circuncidados, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé, por lo cual Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahvé había jurado a sus padres que los daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Ya le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Digan: oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel
acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos esta palabra. Ella va a pero hay que confiar en ella. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos de todo corazón, tu palabra vida confía en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella esperaré. Pueden tomar asiento, hermanos. A veces, cuando Dios cierra un ciclo en nuestras vidas, no lo queremos aceptar. Y no nos damos cuenta que un ciclo cerrado es el comienzo de otro mejor. Con Dios siempre es otro mejor. Pero para entrar en un nuevo ciclo con Dios, hay que dejar algunas cosas atrás. Hago esta introducción porque seguramente este pasaje puede confundirlos un poco. Estamos en el libro de Josué. Y el libro de Josué es un libro que está terminando un ciclo, el ciclo de Moisés. Moisés es un gran líder que hizo grandes cosas, pero terminó un ciclo. Y va a empezar otra etapa. Y cada vez que Dios quiere hacer un cambio, los hombres resistimos, nos da miedo, nos asusta y tendemos a aferrarnos de aquello que ya terminó. El libro de Josué comienza diciendo que cuando Moisés murió, la gente hizo luto, todo el mundo lloró, y cuando quisieron pasarle el liderazgo a Josué, él tuvo miedo, él no quiso, él pensó que ese tiempo de Moisés era insuperable, ese liderazgo de Moisés era demasiado grande, le iba a quedar grande, y él tuvo miedo. Y en el capítulo 1 Dios le dice: Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y siempre cuando Dios hace cambio de ciclo, la única certeza que nos da es que yo estaré contigo. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué vives añorando la melancolía del ayer si yo sigo contigo? Moisés ya terminó, ahora yo empiezo algo nuevo contigo. Y Dios tuvo que decirle a Josué: esfuérzate,
así como estuve con Moisés, estaré contigo. Todo lo que tú emprendas te va a salir bien. No tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos da miedo ir a nuevas cosas que Dios quiere. Nos da miedo. Este libro, Josué, es un libro que nos invita a ser conquistadores de nuevos propósitos. Es el libro que nos saca de nuestra zona de confort, nos despide un pasado y nos dice, vamos a otra cosa. Con Dios uno siempre está conquistando nuevas cosas. Con Dios siempre hay nuevos retos, nuevos propósitos, pero la única certeza, Dios está con nosotros. Así como estuve con Moisés. De la misma forma que estuve con Moisés, es lo único que tú tienes que asegurar. No pienses en las circunstancias, no pienses en nada, solamente sepa, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces vamos. Voy, Señor. Ahora estamos en el capítulo 5. Capítulo 1 fue a nivel personal. Fue Dios animando a Josué. Fue Dios dándole a Josué algunas seguridades. Y hoy nos dice a nosotros también, no temas soltar, no temas ir a otras cosas. Dios siempre tiene cosas nuevas. A veces nos asusta lo que viene porque no sabemos. Dios estará con nosotros. En el capítulo 5 ya es con todo el pueblo. Dice que cuando los amorreos y los cananeos escucharon que Dios había secado el río Jordán y que Josué cruzó con todo Israel, desfallecieron sus corazones. Hablemos de este secar el río Jordán. El río Jordán es muy significativo en la Biblia. ¿Quién fue bautizado en el Jordán? ¿Quién fue bautizado? Jesús. Jesús fue bautizado en el Jordán. Y van a encontrar mucho esta figura del Jordán. El Jordán es nutrido por las aguas que bajan del monte Hermón. Las aguas bajan, lean la Biblia y va a hablar de las aguas del monte Hermón, como fecunda la tierra. Esa agua baja, llega al Jordán. El Jordán va rumbo al mar de Galilea y el mar de Galilea va decayendo hasta el mar muerto. Cuando la Biblia describe esta figura del monte Hermón, símbolo de bendición de Dios, símbolo del lugar donde Dios derrama su bendición y va recorriendo todo el agua y llega al Jordán, y después el Jordán desemboca en Galilea y después Galilea termina en Mar Muerto. Luego, cuando llega Josué con todo el pueblo y tienen miedo de cruzar, tienen miedo de atravesar el Jordán, porque el Jordán va a separar entre Jerusalén y el desierto. Jordán es salir del desierto rumbo a la tierra prometida, pero antes hay que cruzar por este río. Por eso Jesús fue bautizado en el Jordán, porque tiene un significado teológico. La vida viene en todo su recorrido. La vida viene, y si no se detiene aquí, si no hay una sequía o si Dios no seca el Jordán, mi vida va rumbo al mar muerto. ¿Qué es el mar muerto? Es la depresión más grande que existe en la tierra. O sea, el mar está debajo del nivel del mar. El mar muerto es salado. El mar muerto nada vive ahí. El mar muerto está debajo del nivel del mar. Es el lugar más hondo que existe en la tierra. Allá fue donde la esposa de Lot se terminó siendo una estatua
actualizado en esa misma parte. Pero lo que quiero que comprendan es cómo la topografía de Jerusalén y la topografía del pueblo va rumbo al Mar Muerto, pero llega alguien y detiene las aguas del Jordán y permita que pase Israel. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Hermanos, la vida de los seres humanos, si no hay una intervención divina, termina en el Mar Muerto. Termina en el Mar Muerto. ¿Y qué tenía que hacer Dios con Josué? Recuerda que ellos vienen de Egipto. Ellos vienen en un recorrido 40 años por el desierto. ¿Por qué Dios permitió 40 años? Porque todos los que salieron de Egipto venían con Egipto adentro. Y aunque Dios los sacó, la idea de Dios era eliminarlos en el desierto para iniciar una nueva generación con su pueblo. Ahora bien, dice la lectura que todos los soldados que salieron fueron circuncidados en Egipto, porque en Egipto los israelitas mantuvieron su costumbre de circuncidar a los primogénitos, de consagrar. Luego la circuncisión era un signo: yo pertenezco al pueblo de Dios. Cuando salieron de Egipto, los mayores, los jóvenes, los adultos, pues salieron circuncidados, pero los que nacieron en el desierto no estaban circuncidados. ¿Ok? Cuenta que cuando ellos cruzan el Jordán, los amorreos y los cananitas están asustados. ¿Quién ha podido detener el fluir? Si el río siempre está fluyendo, si el río va rumbo a Galilea y de Galilea va rumbo al Mar Muerto, ¿quién tiene el poder de detener el fluir de esa corriente de vida que va rumbo al Mar Muerto? Solamente Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que podemos venir en el transcurrir de la vida repitiendo, replicando todo lo que viene de padres, abuelos, bisabuelos, hasta que llega Dios y Él para esa generación maldita, rompe esa cadena y Él quiere empezar, aleluya, con nosotros una nueva historia. Pero hay que atravesar el Jordán. ¿Qué significa esto? Los que habían vivido en Egipto tenían muchos pecados que habían vivenciado, lo habían arrastrado. Egipto estaba con ellos todavía. Egipto y sus ídolos y sus creencias y sus prácticas y sus pecados estaban dentro de ellos. Pero aquellos que nacieron en el desierto nunca conocieron a Egipto. Aquellos niños que nacieron en el camino 40 años por el desierto, ellos no tuvieron la experiencia. Pero ¿qué pasa? La herencia maldita, el oprobio de Egipto, las secuelas, los traumas de Egipto seguían en estos. Por eso va a haber la circuncisión. ¿Cuántos traumas? Yo nunca supe que mi papá o mi mamá, pero yo tengo un trauma. Yo no viví la experiencia del Egipto de papá, mamá, abuelo, pero yo vengo con traumas, con miedos, con fobias, inseguridades. Yo vengo con mucha cadena, aunque yo no lo viví. Hay necesidad de circuncidar y vamos a entender esta noche qué es lo que hizo, qué le dijo Dios a Josué: circuncida. Cada uno de los hombres hay que circuncidarlos para liberarlos de lo propio de Egipto. De lo propio de Egipto son todas estas cargas intergeneracionales
padres, abuelos, y yo, ¿por qué? Si yo no lo hice, si yo no estuve, si yo ni había nacido todavía. ¿Por qué soy tan inseguro? ¿Por qué soy tan complejado? ¿Por qué tengo autoestima baja? ¿Por qué sufro de trauma? ¿Por qué tengo ansiedad, depresión? ¿Por qué yo soy así? Si yo nunca viví eso, yo tengo el oprobio de mis padres sobre mí hasta que haya circuncisión. Esta circuncisión, no se quede con la idea de circuncisión médica. Es la espiritualidad de la circuncisión. De ahí que dice, en aquel tiempo Yahvé dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué la segunda vez? Porque los que salieron, los papás de estos muchachos que fueron soldados 40 años, ellos fueron circuncidados en Egipto para mantener su identidad, para reconocer: somos pueblo de Dios en Egipto, pero ellos murieron en el desierto. Los hijos que nacieron estaban sin circuncidar. Pero ¿por qué necesitaban la circuncisión? Para liberarse del oprobio. Hoy en día, cuando tú vas al médico y empiezan a elaborar tu historia clínica, te hacen preguntas: su papá sufrió de esto, tu mamá sufrió de esto, alguno de ellos tenía esta otra enfermedad. Porque a nivel de ciencia ya saben que hay muchas enfermedades que son hereditarias. En lo espiritual también heredamos, recogemos muchas cosas. Y tal vez tú nunca supiste ni tuviste la experiencia del Egipto, pero hay Egipto dentro de ti. ¿De dónde viene esa actitud? ¿De dónde viene esa agresividad, ese complejo, esa autoestima bajo? ¿De dónde viene esa actitud tendiente a droga, alcohol? ¿De dónde viene esa ruina? ¿Por qué no me funciona mi familia, mi hogar, mi matrimonio? ¿Por qué si yo no hice nada para merecer el rompimiento de mi familia? A veces tenemos el oprobio de Egipto adentro y solamente cortando, circuncidando, cortando, hermanos, ahí es donde Dios empieza una nueva creación contigo. Por eso el paso del Jordán, cuando Dios secó el Jordán, cuando Dios dejó que el agua dejara de fluir, porque si el agua sigue fluyendo, va a desembocar ¿dónde? Mar Muerto. Si todo lo que hizo mis abuelos, mis bisabuelos, si en mí Dios no me circuncida, Dios no seca el fluir, Dios no frena el agua para que yo cruce al otro lado, simplemente estaré yo repitiendo, viviendo, reviviendo muchas cosas donde digo: ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi nieto? Porque no ha habido la circuncisión, no ha secado el fluir del pecado, el fluir del trauma, no ha cortado Dios. Y si Dios no lo corta, sigue y te va a llevar hasta el Mar Muerto. Te va a llevar hasta el Mar Muerto. Dios le dijo a Josué: consiga cuchillos afilados. A veces cuando Dios va a romper cadenas, va a desatar tu vida, va a cortar cosas profundas en tu alma, tiene que experimentar el dolor. La gente no se libera de cosas porque les da miedo pasar por momentos de dolor para entrar a momentos de gloria. Las personas prefieren aferrarse a la melancolía, a la nostalgia de Egipto antes de permitir que se les corte, que Dios rompa, que
que Dios desata para que tú puedas lanzarte a cosas nuevas que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque no quieres que te circuncida el alma, el corazón. No quieres ser liberado. No quieres experimentar esa cortada. Es que Dios quiere cortar el fluir de la maldición en tu vida. Dios quiere cortar el fluir del conjuro, la maldición, la enfermedad, el trauma. Él lo quiere cortar para empezar algo nuevo contigo. Josué circuncidó a todos los que habían nacido en el desierto. Ellos nacieron en esos 40 años de camino. Ellos nacieron en el desierto, no estaban circuncidados. Y por consiguiente, aunque nunca estuvieron en Egipto, pero Egipto estaba dentro de ellos. Egipto estaba dentro de ellos. Créanme que hay muchos pecados, conductas, comportamientos, traumas, problemas mentales, ruina económica, muerte, violencia, agresión, emociones que hoy están atando a las personas porque no ha habido un cortar por el poder de la gracia de Dios. Y simplemente lo van a replicar y están rumbo al mar muerto. Cuando Josué terminó de hacer este acto, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Era toda una generación. Los de 40 años en adelante no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron circuncidados. Por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé, ellos murieron. Se murió toda una generación. Ahora Dios, termino con esto, Dios les va a dar algo nuevo. Una tierra que emana leche y miel. Pero antes de darles esta tierra prometida, antes de entrar en un nuevo ciclo, antes de entrar en una nueva etapa, los circuncidan. Al circuncidarlos, les dice: ahora les voy a dar la tierra donde emana leche y miel y voy a cesar el maná. A veces nos aferramos tanto de una bendición de Dios que no percibimos el que viene. A veces agarramos el maná porque el maná fue el alimento que Dios les dio durante 40 años para usted ir a otro nivel en la bendición de Dios. Hay que decir: se acabó el tiempo del maná y vamos a otro tiempo. Dios tiene otra cosa mucho mejor, mucho más grande, pero si nos soltamos el maná del ayer, no recibimos la bendición de hoy. Al llegar, Dios les dice: van a entrar en una tierra donde emana leche y miel. Está cerrando una etapa, está concluyendo un ciclo. Ahora les dice: por lo cual les juro que no les dejaría ver la tierra del cual Yahvé había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, pues no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta sanarse. Dijo
Yahvé a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hoy he liberado. Este lugar se llamará Gilgal, porque hoy he quitado el oprobio. Acabo de liberar, acabo de soltarlos definitivamente de Egipto. Ya Egipto no está en esta nueva generación. Ya ellos podrán tomar posesión y no arrastrar cadenas de sus abuelos, cadenas de sus padres, y podrán vivir la plenitud de la tierra prometida. Hermanos, así quiso Dios dejar una enseñanza. El otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes de levadura, y el maná cesó. El maná, ya no más maná, ya voy a darles otra cosa. El Jordán es un símbolo geográfico, teológico y espiritual en la Biblia. Cuando Jesús fue bautizado, fue al desierto, porque el río Jordán es interesante. Está entre Jerusalén, Canaán, la prosperidad y el desierto. ¿Qué hace Jesús en el desierto? ¿Por qué inmediatamente al salir del Jordán va al desierto? Va al desierto para pelear contra Satanás y decirle a Satanás: se te cortó el chorro con la humanidad. Acabo yo de romper el fluir de la vida de la humanidad que iba rumbo al mar muerto. Si el agua nace en el monte Hermón, la bendición de Dios, hermoso es el monte Hermón, y habla del agua que destila y llega al Jordán, pero sigue rumbo hacia abajo. Está diciendo: yo he venido a cortar el fluir de la vida del hombre al mar muerto. En Cristo Jesús tenemos una nueva oportunidad. El oprobio de Egipto, el pecado, queda cortado cuando Dios detiene el Jordán y permite que su pueblo cruza, lo circuncida y le dice: hoy empiezo una nueva etapa con ustedes. Eso es lo que pasó con nosotros, y esa es la vida en Cristo, para que no terminemos en el mar muerto. Jesucristo vino y frenó tu vida y mi vida, que iba rumbo al mar muerto, que está bajo el nivel del mar, lleno de sal. No hay vida en el mar muerto. ¡Qué misterio! Sí, la lluvia que cae sobre el Hermón es bendición de Dios. Como en el recorrido termina en el mar muerto. Bendito sea Jesús, que vino y cortó la maldición y lo convirtió en bendición. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que cada uno de nosotros reconozcamos que Dios en Cristo Jesús nos cambió a una nueva etapa de la vida, la de la bendición. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y cerramos esta noche nuestro grupo de oración, imaginando esta figura que quise presentar: la lluvia que cae sobre el monte Hermón y hace su largo recorrido hasta el mar muerto. Pero en el río Jordán, donde el desierto está a un lado y al otro lado está la tierra fértil, ese lugar es el lugar de la circuncisión. Y la circuncisión es dolorosa. La circuncisión es sangre. La circuncisión es muerte para que haya vida. Pero es el único camino para llegar a la tierra
tierra que emana leche y miel. Omnipotente Dios, quiero darte gracias esta noche por este grupo de oración que cada martes nos congregamos a experimentar y conocer tu poder en nuestras vidas. Ahora entendemos por qué tu Hijo fue bautizado en el río Jordán. Porque en el río Jordán el cielo se abrió, la paloma bajó y se oyó una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado. Ahora entiendo por qué Jesús se fue al desierto, porque tenía que dar la última gran victoria sobre Satanás y cambiar el fluir de la vida. Este libro de Josué es el libro que nos invita a recuperar nuestras bendiciones que nos había sido robado. Hoy quiero pedirte, Padre, que partas la vida de cada persona, que circuncidas sus almas, que cortas todo lo que necesita ser cortado, el oprobio de sus abuelos, bisabuelos, que tienen sus vidas todavía traumadas, viviendo cosas que no deberíamos vivir. ¿Cuántos no están sufriendo traumas en su vida emocional, en su vida económica, en su vida de salud? ¿Cuántos no dicen: yo qué hice para merecer esto? Todavía el oprobio de Egipto está en tu vida. Rompa cadenas de enfermedades, rompa cadenas de traumas, rompa cadenas de fobias, de miedo, de ansiedad, cadenas de depresión que no nos ha permitido vivir en la libertad de los hijos de Dios. Desata mi vida, oh Dios, para que yo pueda disfrutar de la leche y la miel de la tierra prometida. He sido bendecido, he sido rescatado y liberado. Rompa traumas emocionales, desata vidas, Señor, de cadenas intergeneracionales, cadenas de ruina, de esquizofrenia, cadenas de bipolaridad, de depresiones, oprobio de Egipto que sigue atormentando hijos que no han recibido esa circuncisión, que es cortar con el pasado, que es liberar mi vida de mis abuelos, que es nacer de nuevo. ¿Cuántas personas no fracasan en su vida de pareja, en su vida económica, en su vida laboral, profesional, y no se explican por qué? Hoy te pido que pases el cuchillo afilado y corta de la vida de cada persona toda cadena de maldiciones, toda cadena de opresión, contaminación que viene de nuestros abuelos, ese oprobio de Egipto. En el nombre de Jesús me declaro libre para que pueda fluir la vida de Dios hacia la tierra prometida y no hacia el mar muerto. Acompáñame el resto de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recordarles que el próximo martes tenemos nuestro grupo de oración en el parque del barrio Pait. Una feliz noche a todos.